periodismo sociopolítico latinoamericano y la editorial de Grecia Credos. Le damos el saludo cordial y fraterno y pedimos las disculpas del caso por la tardanza, puesto que nuestra organización, como latinoamericana, pues tiene integrantes de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y están en sus asambleas respectivas. El día de hoy vamos a llevar a cabo un evento y para ello tenemos la presencia de un gran amigo, a la vez escritor, periodista, Yosonas Pipinis Velasco. Él nos va a relatar la presentación del libro Un experimento de América Latina. También nos acompañan aquí en la mesa pues nuestra amiga y compañera de la hermana República de Bolivia. Pero antes de continuar esto, también quisiéramos darle el agradecimiento aquí a don Eduardo Ugarteche Paz Soldán, cónsul general de Bolivia, agradecerle por su visita y esperamos que en el transcurso también vengan otras personas a quienes se le invitado. Brevemente quiero hacer referencia sobre nuestra organización. Nuestra organización ha sido creada hace un año. Ha tenido dos puntos fundamentales y esos puntos fundamentales han sido las personas que la integran en un primer momento, personas de todos los países, y segundo, las actividades que hemos realizado. En ese año de vida hemos realizado 9 actividades. Esas 9 actividades están relacionadas dentro de nuestros objetivos y fines relacionados a lo sociopolítico. Pero no solamente nos hemos quedado en hacer esas actividades, también en los integrantes que conforman esta organización, pues han podido participar en estas elecciones últimas que se ha dado aquí en España. Hemos tenido más de 20 representantes al Congreso de Diputados. Por lo pronto no hemos tenido nadie que pueda ingresar, pero estamos ahí en la política activa y queremos que vean que la inmigración no es un problema, sino que la inmigración viene de otros lugares también a presentar propuestas, también a ver perspectivas diferentes dentro de la diversidad que siempre lo comentamos. Este evento del día de hoy consta de 3 partes. La primera parte lo va a realizar Yosonas en la presentación de la segunda edición del libro. La segunda parte va a haber una proyección de una parte de un documental titulado Un día con Evo Morales, y una tercera parte, la presentación de ustedes. La presentación o participación dentro de las preguntas que ustedes desean realizar. Sin más preámbulos, pues voy a dar el uso a la palabra al compañero Yosonas para que haga la presentación de su libro. Gracias por estar aquí. Yo soy griego peruano, mi padre es griego y mi madre es de Perú, sobrino del expresidente de Perú, Juan Velasco Alvarado, en los años 70 en Perú. Y escribí este libro, El experimento de América Latina, que está escrito en griego, es decir que, bueno, todavía no se ha traducido al español. Esperamos pronto que se traduzca para que puedan leerlo
los hispanohablantes también, pero escribí ese libro sobre la historia política de América Latina porque, bueno, yo amo mucho todo lo que tiene que ver con América Latina, con Perú, es mi segundo país, y toda América Latina también. Pero en Grecia, aunque hay un gran interés, o sea, a la gente le gusta mucho todo lo que tiene que ver con América Latina, su historia, su literatura, les gusta mucho viajar a América Latina, pero no hay mucha bibliografía, no se conoce mucho. Acá en España, por lo menos, hay mucha bibliografía, se conoce mucho de lo que sucede en América Latina en los últimos años, de esa llamada también, el llamado giro a la izquierda que se registra en América Latina en los últimos años. Y yo quería escribir ese libro para que sepa más la gente en Grecia sobre lo que ocurre en los últimos años en América Latina. Entonces este libro se dedica especialmente a Hugo Chávez, a su trayectoria política de Hugo Chávez en Venezuela hasta su muerte, y también a lo que ocurrió después en Venezuela, después de la muerte de Hugo Chávez. Y también hay un capítulo dedicado a mi tío Juan Velasco Alvarado en Perú. Bueno, en Grecia la gente sabe quién fue Hugo Chávez, su trayectoria política, la llamada revolución bolivariana en Venezuela, pero de mi tío Velasco no se conoce mucho, y por eso quise escribir sobre estos dos personajes. La verdad es que estas dos historias, digamos, la de Hugo Chávez y la de mi tío Juan Velasco Alvarado, se cruzan porque Hugo Chávez había conocido a mi tío en 1974 en Lima, y también yo había entrevistado a Hugo Chávez, lo conocí personalmente en Caracas hace unos 5 años en Venezuela, y él mismo me dijo que yo conocí a tu tío, a Juan Velasco Alvarado, que fue mi padre político, y me dijo que yo le di esta mano a tu tío. Y bueno, se supone que inspiró a la revolución bolivariana, la llamada revolución peruana de Juan Velasco Alvarado. Entonces estas dos historias se cruzan, la revolución peruana de Juan Velasco Alvarado con la revolución bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela. Últimamente en Grecia también, por la subida electoral de la izquierda en Grecia, saben que en Grecia ha ganado la izquierda por primera vez, ganan las elecciones presidenciales la izquierda en Grecia. Y bueno, se habla mucho también de América Latina. Muchos en Grecia decían que ellos de la izquierda quieren convertir a Grecia como un país como Venezuela, no sé qué, que vamos a sufrir, nos vamos a convertir como Argentina. O sea, no se sabe mucho también de lo que sucede en América Latina y que han logrado esos gobiernos de la izquierda. Y por eso se hablaba mucho, y todavía se está hablando mucho en Grecia, sobre los gobiernos llamados populistas de América Latina. Y bueno, eso, el libro tuvo un éxito. Esta es la segunda edición del libro, y bueno, hubo también un gran interés por eso, por lo que ocurrió en Grecia también, que la izquierda conquistó por primera vez el poder en Grecia. Últimamente también se está hablando mucho de un giro a la derecha en América Latina. O sea, lo vimos en las elecciones parlamentarias en Venezuela, lo vimos también en las elecciones presidenciales en Argentina, y parece que lo vamos a ver también en las elecciones presidenciales en Perú en abril, ya que la candidata Keiko Fujimori lidera las encuestas para las elecciones presidenciales en Perú. Pero hay un caso diferente. En octubre estuve en Bolivia, entrevisté al presidente Evo Morales, estuve con él todo un día y realizamos este documental que van a ver ahora, una parte titulado Un día con Evo Morales. Y yo creo que es un caso muy diferente el caso de Bolivia. Todos estos, o sea, porque muchos los gobiernos de izquierda en América Latina
pero parece que es un caso muy diferente. Es una política que se aplica en Bolivia muy diferente de la que se aplicaba y que se está aplicando en otros países de América Latina. Y también los griegos, bueno, no conocen mucho del caso de Bolivia, y por eso ahora escribí un segundo libro que se dedica especialmente a Bolivia, titulado El Palacio Quemado, que se editará en Grecia en los próximos meses. Y bueno, mi intención es esa, que los griegos puedan conocer más sobre América Latina y del proceso ese político en los últimos años. Conocí a Evo Morales, pasé todo un día con él en octubre. Salimos a las 4:30 de la madrugada en el Palacio del Gobierno, porque el presidente Evo Morales suele ir al Palacio del Gobierno muy temprano, se despierta a las 4 de la madrugada, y terminamos ya en la tarde. Viajamos en avión presidencial en varios lugares de Bolivia, fuimos a Santa Cruz, fuimos a Quirosillas y en otros lugares para entregar unas obras ahí. El presidente me pareció una persona muy simple, o sea, lo que antes de ir a Bolivia tenía esa imagen de una persona muy simple. Bueno, yo vi por lo menos que ha logrado varias cosas, y también en Europa se habla mucho del llamado milagro económico de Bolivia. O sea, era un país muy pobre, y bueno, eso se ha comprobado, que hay una reducción de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema en Bolivia, y eso es algo que le parece muy extraño a los europeos, bueno, a los griegos, que sé que se habla mucho de eso. Les parece muy raro como una persona que fue un pobre indígena, o sea, no era de la élite, digamos, política de Bolivia, y logró ser presidente, el primer presidente indígena en América Latina, y logró reducir la pobreza. Y también yo le hice una pregunta al presidente Evo Morales, ¿cómo sueña en el futuro? ¿Cuál sería el futuro de Bolivia en los próximos años? Y él mismo me dijo que, bueno, sería bueno que reducir aún más la pobreza, que haya igualdad. Igualdad, me dijo Evo, que, bueno, es difícil también lograrlo, pero por lo menos a dar unos pasos para que el país, para que Bolivia sea un país mejor de lo que hemos conocido estos años. No quiero decir algo más, solamente que Grecia y América Latina, yo he visto que están más cerca de lo que algunos creen, que están muy lejos, Grecia, Europa y América Latina. Vemos que muchos de los problemas que tenía América Latina en las décadas anteriores, vemos que hay los mismos problemas en Europa. Yo, por lo menos en Grecia, he visto que hay más pobreza en los últimos años. Y algo último, que hace años muchos decían de los organismos internacionales, como del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que América Latina tiene que aplicar las medidas que propone el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para que parezca a Europa. Y últimamente vemos lo contrario, que Europa, con las medidas aplicadas del Fondo Monetario Internacional, parece a los países de América Latina, pero de América Latina de los años 80, o sea, de la década perdida, de la crisis esa externa por la que sufrió el pueblo latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, Yasona. Dada la prisa, dada el tiempo, pues he obviado la parte fundamental, cuál es el currículo de Yasona. Yasona
Es un periodista griego peruano, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Abierta de Grecia. Actualmente está haciendo el máster de Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el año 2000 trabaja en el departamento de noticias del mayor canal televisivo de Grecia, Mega Channel. En el 2010 realizó una entrevista al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien se encontró personalmente en Caracas. El 2015 entrevistó en La Paz al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Es ahí donde realizó el documental Un día con Evo Morales, dedicado al primer presidente indígena en América Latina, que se estrenará en marzo del 2016. También en el 2012 es corresponsal en Atenas del canal en habla española, Hispan TV. Ha colaborado muchas veces con el canal de televisión Telesur de Venezuela y con la televisión TVE de España. En 2005 creó en Grecia la página de internet América Latina GR, que publica noticias de América Latina en lengua griega. Es miembro de la Federación Internacional de Periodistas, de la Asociación de Periodistas de Atenas y de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera de Grecia. Pronto saldrá su libro titulado El Palacio Quemado, que trata sobre la historia verdadera del primer presidente indígena en la historia de América Latina, Evo Morales. Pues ya dicho el currículum, pasamos a la